Por favor, mami, no quiero comer esto. Huele fatal, suplicó la pequeña Sofía con los ojos llenos de lágrimas mientras apartaba el plato. Su nueva madrastra Isabela sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos, que reflejaban una cruel frialdad. Te vas a comer cada bocado. Piensa en todos los niños hambrientos que estarían encantados de comer tus sobras, dijo, con una falsa dulzura en la voz. Lo que ninguna de las dos sabía era que su padre, el millonario Javier, que llegaría al día siguiente, estaba en la puerta del comedor. Al haber llegado inesperadamente, escuchó cada palabra, siendo testigo de la oscura verdad que su hogar ocultaba bajo una fachada de felicidad. Los protagonistas de aquella tragedia silenciosa fueron Leo, de 9 años, y Sofía, de 6, dos dulces niños que aún navegaban por las turbias aguas del duelo por su madre, fallecida un año antes. Recibieron a la nueva esposa de su padre con la cautelosa esperanza que poseen los hijos únicos, anhelando volver a la normalidad, un toque de calor maternal. Pero esta esperanza pronto se convirtió en miedo. Aprendieron a vivir una doble vida. En presencia de su padre, eran los hijos felices y sonrientes de una familia perfecta. En su ausencia, se convertían en prisioneros silenciosos, andando de puntillas para no despertar la ira de la malvada reina que se había sentado en el trono de su madre. La antagonista, Isabela, era una obra maestra del engaño. Para el mundo, y para Javier, era la mujer deslumbrante que lo había rescatado de su dolor, una presencia vibrante que había devuelto la vida a la mansión. En realidad, era una arribista que se casaba por estatus y riqueza, y veía a sus hijastros como una carga irritante. No eran un extra familiar, eran recordatorios constantes de su amada primera esposa, un fantasma con el que jamás podría competir. Su crueldad, practicada en secreto, era su forma de ejercer el poder, de vengarse de la muerta, de descargar su frustración en sus legados vivos e indefensos. El placer de Isabela residía en su poder secreto. Lejos de la mirada de Javier, se deleitaba con pequeñas torturas psicológicas, afirmando su dominio sobre los niños. Su escenario predilecto era la mesa. Allí podía ejercer el control más fundamental, la comida. Les negaba el postre, criticaba sus modales, y su forma más exquisita de crueldad los obligaba a comer las sobras frías de antaño, mientras ella se deleitaba con platos frescos y caros. Era una humillación que les recordaba en 1900. Cada comida su estatus inferior en este nuevo orden familiar. Javier, por su parte, vivía en una burbuja de negación bien intencionada. Padre amoroso, a menudo ausente por viajes de negocios, ansiaba que su nueva familia trabajara. Vio lo que quería ver, una esposa hermosa y atenta y unos hijos que parecían adaptarse bien. Los niños, a su vez, percibiendo la necesidad de su padre de creer en esta farsa, se convirtieron en pequeños actores. Sonreían cuando él estaba en casa, ocultando su miedo, tras abrazos ensayados, para no cargar al padre al que amaban con otra tristeza. La casa era un teatro, y todos interpretaban sus papeles a la perfección. Esa noche, el actor principal regresó a casa antes de lo esperado. El vuelo de Javier desde Nueva York era temprano y decidió sorprenderla, imaginando la alegre escena que encontraría. Entró en su mansión de las Lomas, en silencio, con el corazón lleno de expectación. Oyó voces provenientes del comedor y caminó hacia allí con una sonrisa, esperando una alegre bienvenida. En cambio, lo que encontró fue una lección brutal sobre la diferencia entre la familia que creía tener y el régimen de terror que, sin saberlo, estaba financiando. El escenario de tortura de Isabela era la mesa. En cuanto el coche de Javier partió hacia el aeropuerto, la máscara de madrastra amorosa cayó, revelando a una tirana. El ambiente de la casa cambió al instante. Se prohibieron las risas, se silenciaron las bromas, y por la noche, la mesa, que con Javier era un lugar de conversación familiar, se convertía en un tribunal. Isabela se sentaba a la cabecera como una reina en su trono y presidía el ritual diario de humillación, usando la comida como su arma predilecta para herir a los dos niños que consideraba obstáculos para su felicidad. Su método era exquisitamente cruel.
Encargó a la cocinera de la casa, la asustada Carmen, que le preparara platos frescos y suntuosos, un filete en su punto, un pescado delicado con verduras de temporada. Para los niños, sin embargo, el orden era diferente. Carmen, desconsolada, se vio obligada a servir las sobras del día anterior, apenas recalentadas, la comida ya perdiendo su color y aroma, a menudo casi incomible. Era la forma de Isabela de marcar su territorio, de mostrarles a los niños su insignificancia, de recordarles con cada bocado que eran ciudadanos de segunda clase en su propia casa. Carmen, la cocinera, fue testigo silenciosa y cómplice involuntaria de este mal. Vio las lágrimas en los ojos de los niños, vio cómo se desperdiciaba la buena comida mientras ellos se veían obligados a comer lo que ya estaba rancio. Quiso gritar, quiso denunciarlo, pero el miedo a perder el trabajo que mantenía a su familia la mantuvo en silencio. Isabela la había amenazado diciéndole que si le contaba algo a Javier, la despedirían por insubordinación y difamación. Atrapada entre su conciencia y su necesidad, Carmen cocinaba con lágrimas en los ojos. Su impotencia era otro amargo ingrediente en este banquete de crueldad. Para asegurar el silencio de los niños, la tortura de Isabela también era psicológica. Después de cada comida forzada, los amenazaba con una dulzura venenosa. «Si le dicen algo a papá», susurraba, «le diré que son unos niños malos y mentirosos. Estará tan decepcionado, tan triste. Tal vez incluso deje de quererlos». La amenaza era un arma de precisión, dirigida al mayor miedo de Leo y Sofía, perder el amor de su único padre, después de haber perdido ya a su madre. Y, así por amor a su padre, soportaron en silencio la crueldad de su madrastra. La doble vida de los niños era agotadora. En ausencia de su padre, se movían por la casa como fantasmas, susurrando, con la mirada siempre alerta, intentando anticipar el próximo arrebato de Isabela. Pero cuando recibieron la noticia del regreso de su padre, se produjo una transformación frenética. Forzaron sonrisas, ensayaron historias felices sobre su semana y corrieron a abrazarlo en la puerta, representando el papel de una familia perfecta. Fue una actuación dolorosa, impulsada por el deseo de ocultarle la verdad a su padre y robarle unos momentos de paz y cariño antes de que volviera la tormenta. El conflicto llegó a su punto álgido cuando Javier anunció que se iba a un viaje más largo, a Nueva York. Para Isabela la noticia fue música para sus oídos. Una semana entera de poder sin restricciones. Para los niños fue una semana de condena en el infierno. Los días que su padre estaba fuera, la crueldad de Isabela se intensificaba, sin ningún freno. Se deleitaba con su tiranía, sintiéndose la reina absoluta de aquella mansión. Y fue la noche en que Javier debía estar al otro lado del continente que decidió servir el plato más antiguo del refrigerador. Mientras Isabela saboreaba su victoria, humillando a la pequeña Sofía con su lección sobre niños hambrientos y desperdicio, no oyó el suave sonido del coche de lujo que se detenía en la entrada, ni los pasos silenciosos de su esposo en el salón de mármol. Estaba tan absorta en su pequeño teatro de poder que no notó que el público había cambiado. El juez del banquete había regresado a casa sin previo aviso, y el juicio por su reinado de terror estaba a punto de comenzar. De pie en la oscuridad del pasillo, Javier presenció la escena que le destrozó el corazón y las ilusiones. Vio el plato de comida vieja y maloliente frente a su hija de 6 años y el filete a la parrilla en el de su esposa. Escuchó la súplica entre lágrimas de Sofía y la respuesta fría y hipócrita de Isabela. En ese instante, la fachada de una familia feliz que tanto le había costado construir y en la que había creído se derrumbó. La mujer que había visto como su salvadora, la luz que lo había sacado de su dolor, era, de hecho, una sombra que aterrorizaba a sus hijos en la oscuridad de su ausencia. Una furia como nunca antes había sentido lo invadió. No era la furia explosiva de un trato fallido, sino un hielo silencioso y letal. Era la furia de un padre que descubre que sus hijos han estado sufriendo ante sus narices. Y mezclada con esta furia, sentía una vergüenza aplastante por su propia ceguera, por haber sido engañado tan fácilmente, por haber fallado en su deber más fundamental, proteger a sus hijos. No se movió.
Simplemente observó un instante más, fijando la imagen de la crueldad de su esposa en su memoria, combustible para el acto de justicia que estaba a punto de ejecutar. Se le ha caído la máscara. Javier acaba de descubrir la crueldad que acecha en su hogar. Si estuvieras en su lugar, ¿cuál sería tu primera reacción? ¿Un ataque de ira o una venganza fría y calculada? Comparte tu plan en los comentarios. Entró en el comedor. Sus pasos sobre el suelo de madera no eran fuertes, pero cada uno sonaba como un gong en el tenso silencio. Isabela se giró y al verlo, su rostro se transformó en una máscara de pánico. La sonrisa forzada que se dibujó en sus labios fue una visión grotesca. «Cariño, qué sorpresa. Has vuelto temprano», dijo con un deje de nerviosismo en la voz. Los niños, al ver a su padre, se quedaron paralizados. El miedo de su madrastra se enfrentaba al alivio de la llegada de su protector. Javier no respondió. Sus ojos, fríos y carentes de emoción, le dijeron todo lo que necesitaba saber. Con una calma sobrecogedora se acercó a la mesa. Ignoró por completo a su esposa. Su mirada pasó del rostro lloroso de su hija al plato de sobras frente a él, y luego al filete de Isabela. Sin decir palabra, tomó el lujoso plato de su esposa y lo dejó a un lado en un aparador. El gesto, tan deliberado y silencioso, fue más aterrador que cualquier grito. El comedor, antaño escenario de la tiranía de Isabela, era ahora la sala de audiencias de Javier, y él era juez, jurado y verdugo. Entonces tomó el plato de comida vieja de delante de su hijo y lo colocó, con precisión quirúrgica, en el lugar de Isabela. Apartó la silla de respaldo alto, una invitación irónica para que se sentara, y entonces la miró. A los ojos su voz, un susurro gélido que atravesó la habitación. «Tienes razón, mi amor», dijo, con la misma dulzura venenosa que ella había usado con su hija. «No debemos desperdiciar comida. Siéntate y come». El ultimátum no era una petición, era una sentencia, una orden para que se tragara literalmente su propia crueldad. Isabela se quedó paralizada, atrapada entre la orden de su esposo y el plato de humillación que tenía ante sí. Los niños observaban, con lágrimas secándose en los rostros, con los ojos abiertos, empezando a comprender que se estaba produciendo un cambio radical de poder. Desde la puerta de la cocina, la cocinera Carmen observaba, con la mano sobre la boca, con una mezcla de conmoción y reivindicación. El festín de esa noche estaba servido, y el plato principal para Isabela era la justicia. Su negativa a tocar la comida sería su confesión final, y su reinado de terror estaba a punto de terminar. Se está haciendo justicia, literalmente. Este es el punto de inflexión. Si te impactó este acto de justicia poética y crees que la crueldad debe probar su propia medicina, muestra tu aprobación dándole a me gusta a este video. El silencio de Isabela fue su confesión. Contempló su plato de sobras con asco, su negativa a tocar la comida, la admisión definitiva de su culpa. Para Javier, eso era todo lo que necesitaba ver. Sin decir una palabra más, la despidió de la mesa y de su vida. Esa misma noche, la mujer que se consideraba la nueva reina de la mansión se vio obligada a empacar sus bolsos de diseñador y abandonar la propiedad bajo la mirada silenciosa y victoriosa de dos niños pequeños. Su humillación fue total, un festín de justicia poética en el que se vio obligada a probar su propio veneno amargo, desechado como las sobras que tanto despreciaba. Con la partida de Isabela, el aire en la mansión se sintió al instante más ligero, como si la tormenta finalmente hubiera pasado. Javier reunió a sus hijos, Leo y Sofía, y los abrazó con un abrazo que era a la vez una súplica de perdón y una promesa. Se disculpó por su ceguera, por su ausencia, por no haberlos protegido. «Nunca más», susurró, con la voz entrecortada por la emoción. «Prometo que nunca permitiré que nadie vuelva a lastimarte». En ese abrazo, las tres piezas rotas de esa familia comenzaron por primera vez a unirse de verdad, ya no en una actuación, sino en una conexión real de amor y dolor. La conmoción de esa noche despertó a Javier de su apático duelo. Se dio cuenta de que su ausencia, justificada por los negocios, era una forma de negligencia. Empezó a hacer cambios radicales en su vida,
Canceló viajes de negocios, delegó reuniones. Se volvió presente, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Empezó a aprender las pequeñas cosas. El nombre del superhéroe favorito de Leo, el color favorito de Sofía. Cambió las conferencias por cenas en casa, las hojas de cálculo de ganancias por cuentos para dormir. Estaba, torpe pero decididamente, reaprendiendo a ser padre. Semanas después, la cocina de la mansión, antes un lugar de temor para la cocinera Carmen, ahora es un lugar de risas. Javier, con delantal, intenta torpemente voltear un panqueque, bajo las instrucciones juguetonas de Carmen y la risa de sus hijos. La harina le mancha el rostro, pero su sonrisa es la más sincera en años. Ya no es el padre ausente que depende de otros para alimentar a su familia. Está aprendiendo a alimentar a sus hijos con su propio tiempo, su propio esfuerzo y su propio amor. La casa ya no es una sala de exposición de lujo, es un hogar desordenado y feliz. El impactante acto en ese comedor no solo expuso la crueldad de una mujer, también despertó en un padre la mayor y más importante responsabilidad. Javier aprendió a las malas que una casa solo se convierte en un verdadero hogar cuando la mesa está puesta con dignidad, respeto y amor para todos, sin excepción. La mayor riqueza no reside en los platos que servimos, sino en la atención que brindamos a quienes se sientan con nosotros. ¿Crees que la atención es la mayor muestra de amor? Deja tu comentario, dale a me gusta y comparte.